vamos a retomar un poco, rescatar cosas de las que dijo Juanjo en la clase pasada, e intentar ampliar la importancia que tiene ciertas cosas de las que se dijeron que nos van a ser útiles, no solo a lo largo de este curso, sino para los siguientes cursos. La importancia que tiene la estructura dentro del hecho arquitectónico para nosotros es relevante, ya que como somos arquitectos y nuestra disciplina es diseñar, necesariamente a la hora del diseño, creemos nosotros, se necesita tener criterios de diseño estructural. Esos criterios vienen de la mano de ahora 2 materias de estructura, ¿no? ¿Por dónde voy? Imagínense cuando se diseñó este salón. Este salón se diseñó, alguien en un primer momento tuvo la idea de que fuera un área limpia de pilares, un espacio que albergara, no sé si tantos alumnos, ¿no? Pero una cantidad de alumnos, que un docente pudiera dar una clase y que no hubiera ninguna interrupción en este espacio. Por lo tanto, dijo, bueno, quiero espacio libre, propongo unos pilares y unas vigas que salven la luz. Cuando estoy con mi 6B rayando y hago una línea que salva esta luz, yo ya tengo que tener ahí criterios estructurales. ¿Por qué? Porque esa luz, si yo no quiero tener una viga de esa altura, pues que la voy a tener. Lo tengo que saber. O si no, tengo que estar ya pensando en una solución de estructura que apoye el diseño arquitectónico que estoy haciendo. ¿Se entiende? Eso no se adquiere de un día para el otro. Eso, a medida que avanzamos en el conocimiento de nuestra disciplina, vamos incorporando ciertos conceptos que nos van a permitir, decimos nosotros, tener el ojo estático. Concepto importante. Saber que si tengo un espacio de esto, voy a tener o vigas de cierta altura o losas que no pueden ser macizas, que tendrán que tener una altura determinada. Y eso son decisiones que a la hora de proyecto las tengo que tener. Por la altura de los niveles, por infinidad de cosas que no vienen al caso. El ojo estático va acompañado de sentido común. El sentido común es muy importante para nosotros. No podemos proponer algo que nuestro sentido común nos diga que no. No puedo poner aquí unas vigas a la hora del diseño, unas vigas que tengan 15 centímetros, porque ya el ojo me dice que con 15 centímetros no va. Debemos desarrollar nosotros. El ojo y el sentido común. El menor común de los sentidos. Entonces, es tan importante esta toma de partido, muy ligado con lo que Juanjo decía. Dependiendo de esa toma de partido, voy a tener un modelo de funcionamiento teórico diferente. Imagínense, el modelo de funcionamiento teórico
de este espacio, si tomamos, por ejemplo, un par de pilares y vigas, ¿cómo definimos el teórico? Y bueno, el modelo de funcionamiento teórico sería algo así como el camino material de las cargas, ¿sí?, a través de las distintas unidades funcionales hasta llegar al plano sustentante. ¿Qué es eso? Y el camino material es, las cargas de una losa pasan a la viga, de la viga van a los pilares y de los pilares bajan al plano sustentante. Si yo estoy pensando el modelo funcional equivocadamente, voy a trasladar ese modelo de funcionamiento teórico a mi esquema, que se conforma por mi modelo geométrico, ahora lo vemos. Equivocadamente. Porque alguien podría pensar que esa losa, su carga, lo que traiga, ¿lo transmite directamente al pilar? Pues no, ¿verdad? La losa, ¿sí?, al pilar, del pilar a las vigas, en esta toma de partido de estructura. Imagínense la toma de partido hubiese sido otra y no habría aquí vigas. Entonces hago pilares, vigas perimetrales, losas nervadas que se apoyan ahí y ahí, y mi modelo cambia sustancialmente. Mi modelo teórico cambia sustancialmente. Nosotros hicimos modelo de comportamiento teórico en la diaria modelo funcional. ¿Sí? ¿Por qué cambia? Y porque ahora hay una losa apoyada en dos líneas de vigas que se apoyan en los pilares. La losa irá a la viga perimetral y de ahí a los pilares. Ya cambió. Ya no en este sentido, sino en el otro sentido. Eso, en el examen de febrero, nadie lo hizo bien. Calcularon esquemas de vigas y de correas que pagué. O sea, o comprendo cómo funciona la estructura y la traslado a mis esquemas, que mis esquemas van a decirme todo a mí. De nada vale que yo sepa resolver el equilibrio de cualquier unidad funcional si está mal planteado. Si la carga que tiene la unidad funcional no es real. De nada vale. Pues entonces, eso es algo que tenemos que incorporar y incorporarlo bien. Hay dos cosas fundamentales de la clase pasada. Equilibrio, ¿sí?, y modelos. Son dos cosas que anoten ahí. Equilibrio y modelos. Tengo que saber resolver un equilibrio de una estructura sometida a las acciones que sean. Ya veremos. Esas acciones que provienen, ¿sí?, de cargas permanentes o de cargas eventuales. Punto. Esas son las cargas que hay. Permanentes, que serían, ¿sí?, los pesos propios. Es algo que yo no puedo quitarlo, siempre lo tengo, entonces es permanente. Esa viga tiene la sección que se necesita, no puede tener una menor. Por lo tanto, la sección por un metro de distancia por peso del hormigón, lo que me va a dar es el peso por metro de la viga. Y es el que tiene, ese es el peso propio que tiene. ¿Sí? Las cargas que se van a traducir en acciones para mi estructura, eventuales, que serían las otras, son las sobrecargas de uso. La sobrecarga de uso no es más, ¿sí?, que todos ustedes son una carga eventual. ¿Una carga de qué uso? Del uso, tomo clase con un profesor que da la clase. Esto es aula para clase. Tendrá una carga eventual 300 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Las sillas son eventuales.
o son permanentes? Son eventuales. Las quito todas también y pongo mesas. Para que tengan claro, el pavimento, ¿es eventual o es permanente? ¿Vale? Por ahí va. Entonces, esas dos cosas, equilibrio y modelos. Equilibrio y modelos. Equilibrio y unidades que vamos a tener en cuenta para las acciones sobre mi estructura. Las unidades en el sistema internacional, la longitud es en metros y en centímetros, y las fuerzas en decanewton. Un decanewton aproximadamente 1 kilogramo, ¿sí? También esto lo pueden encontrar en otras normas como newton. Es lo mismo. Lo expresamos. 1 decanewton, 10 newton. Es para ahí que tengo que hacer. Y bien, cuando decimos que esas estructuras las tenemos que poner en equilibrio, decimos que ese equilibrio tiene que ser estable, fundamental. Pregunta teórica de parcial. ¿Sí? Equilibrio estable. ¿Qué es el equilibrio estable? Y hay 3 niveles. Para que el equilibrio estable se cumpla, necesariamente debe cumplirse el equilibrio global de la estructura. Toda la estructura tiene que estar en equilibrio. Una parte de ella también tiene que estar en equilibrio, o sea, el equilibrio de la parte, ¿sí? Y la estabilidad de la forma. La estabilidad de la forma, que es el control de las deformaciones. ¿Qué quiere decir que se cumpla el equilibrio global y el equilibrio de la parte? Y que voy a tener que cumplir necesariamente con las 3 ecuaciones de equilibrio. Eso quiere decir. Esto lo tienen que tener claro. Definido como la ausencia de movimiento respecto al suelo, sin traslaciones, deslizamientos, sin giros. A cumplirse para la globalidad de la estructura. Nosotros en el espacio no vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar en el plano, por lo tanto paso esto y me interesa el plano. Para que se... No. Uso el coso yo. Los movimientos posibles, sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. ¿Sí? Y ausencia de giros. Esto debe cumplirse y lo tenemos que hacer cumplir. Fuerzas verticales igual a 0. Las fuerzas verticales siempre son verticales las fuerzas que vienen o que provienen de pesos propios. No existe una carga de peso propio que genere una acción inclinada. No. Si es por peso propio, es vertical. Y lo digo porque he visto pesos propios inclinados. Ausencia de movimiento horizontales igual a 0. Giros igual a 0. Lo vamos a ver mejor, pero solo para tenerlo claro y en la memoria. Equilibrio de la parte, lo mismo. Para una parte, la estructura se modeliza como un conjunto de subsistemas. El equilibrio de la estructura supone el equilibrio de cada subsistema. Subsistema decimos losas, vigas, pilares. Entablonado, correas, perfiles, vigas metálicas, lo que sea, ¿sí? Cada una de esas partes, de esos subsistemas, también tienen que estar en equilibrio. Cuando hablamos de unidades funcionales,
lo que decíamos. Aquí tenemos losa descargando sobre correas, correas sobre vigas, o sea que tenemos unidad funcional cubierta, unidad funcional correas y unidad funcionales vigas y unidades funcionales pilares. Eso es lo que reconocemos ahí. Equilibrio de cada unidad funcional. Ya lo dije, ¿no? No sigo con esto. Estabilidad de la forma. La tercera condición para cumplir con el equilibrio estable debe ser tener controladas las deformaciones. Tener controladas las deformaciones quiere decir que sea única, controlada y previsible. Nosotros exactamente vamos a decir, este perfil voy a permitir que se deforme tanto, medio centímetro. Esta viga puede tener una flecha de medio centímetro y no más. Si sobrepasa eso, no cumple. Eso es saber cuánto se va a deformar la pieza y tenerlo controlado. Como dije, equilibrio y modelos. ¿Sí? Si hablamos de modelos, modelizamos todo. ¿Por qué modelizamos? Y porque la realidad es muy compleja. Si yo le digo a ustedes, analicemos la estructura de este salón, y es complejo. Hay secciones de viga, hay alturas de losa, hay mucha cosa. Pues lo tenemos que simplificar de alguna manera. ¿Cómo hacemos para simplificar? Modelizando todo. Cuando decimos modelo geométrico, no vamos a quedar con lo esencial de la unidad funcional. En el caso de que fuera una viga, ¿sí? Sería una línea. Esa línea está modelizando la viga. No importa qué sección tenga, no importa. A los efectos del análisis que nosotros vamos a hacer, basta con que esa viga en nuestro modelo aparezca como una línea. Modelo de vínculos. Y bueno, la viga se vincula con los pilares. La losa se vincula con la viga. Pues modelizamos la unión entre las unidades funcionales. ¿Cómo? A través de lo que ya se dijo, son los vínculos teóricos con los que vamos a trabajar. ¿Se entiende? Por ejemplo, modelo geométrico de la viga, una línea. ¿Sí? Modelo de vínculo que va a representar la conexión con el pilar será vínculo simple, vínculo doble. Dibujo. Representa mi viga, representa el simple y representa el doble. Esto que está acá. Mi esquema. Empieza a aparecer mi modelo. Empiezo a ponerle datos, la luz entre pilares. ¿Se entiende? Ya veremos qué impide y qué restringe, pero que hay que tenerlo claro. Tenemos que saber que tenemos, al menos en el curso, vínculos simples, vínculos dobles y vínculos triples. ¿Sí? Los simples, ¿no? Bielas, tensores, carritos. Los dobles, los simples, que impiden solo un movimiento. Los dobles, que impiden dos movimientos, restringen, impiden, como quieran llamarlo. Y los triples, que impiden tres movimientos. Y ahí empezamos a representar los modelos. Modelo del material, ya dijimos homogéneo, heterogéneo. Juan explicó todo eso, no vamos a entrar ahora. Y modelo de acciones. También tenemos que modelizar las acciones, porque estamos simplificando una realidad que es más compleja y no nos sirve para analizar, estudiar y llegar a verificar las dimensiones y la armadura o lo que tengamos que ponerle. Entonces, esas acciones las modelizamos. Y bueno, me voy a lo
al primero, modelo funcional, lo mismo, el modelo funcional de la estructura. El modelo funcional de la estructura dice que la losa sobre la viga. ¿Cómo es esa descarga de losa sobre la viga? Lo de la eventual y lo de la permanente. Pero ¿cómo caminan esas cargas hasta llegar a la viga? ¿Cómo? A lo largo de toda la viga voy a recibir una descarga de losa. No importa, ya veremos cuál. Pero entonces modelizo esas acciones. Y la pongo aquí en mi esquema. ¿Cuánto vale? Pues ya veremos. Decanewton sí, porque ya lo sabemos, por metro. Estamos modelizando y estamos llegando a nuestro esquema de análisis. Eso es un esquema. Y acá hay algo importante. Tenemos que incorporar el lenguaje de nuestra disciplina. Cuando nosotros decimos vínculo doble, todos tenemos que estar pensando doble, restringe dos movimientos. Una línea, esquema de viga, modelo de viga, ya tenemos que saber de qué estamos hablando. O sea, cuando decimos modelos, tenemos que saber de qué estamos hablando. Hay que empezar de a poco a incorporar el lenguaje. Si no, no nos podemos entender. Me estoy demorando, pero me parece fundamental el concepto de estructura, el concepto de modelo, el concepto de vínculo, tener claro de qué estamos hablando, qué es hacer un esquema, cuál es el modelo funcional de una estructura. Y lo vuelvo a repetir, el modelo funcional de una estructura es el camino material de las cargas a través de las distintas unidades funcionales hasta llegar al plano sustentante. Esto lo tenemos que saber que es así y lo tenemos que poder interpretar. Necesariamente tenemos que interpretarlo bien. Porque si no lo interpreto bien, lo que va a pasar es que eso, que yo le llamo esquema y que le vamos a llamar esquema, lo vamos a hacer mal. Y si planteamos mal el esquema, porque lo que decimos en ese esquema, que hay una losa que descarga uniformemente distribuido en la línea de la viga, pues capaz que estamos poniendo otra cosa. Entonces, de nada vale poder analizar el equilibrio de ese esquema si lo que planteo está mal. ¿Se entiende por dónde vamos? A ver si entendimos todo. A ver si entendimos todo. Y para eso voy a proponer una estructura. ¿Tá? Y la estructura va a ser la estructura Daniel. Yo soy una estructura. ¿Vale? Pues, la estructura es esta. Con los brazos bajos para arriba, digo. Así. Esta es la estructura. ¿Vale? Quiero el esquema. Quiero el esquema de esta estructura, Daniel. Pues vengo y digo, plano sustentante. El pelito, los brazos pegados al cuerpo, ¿sí? Y llegan al plano sustentante. Ese sería el esquema. Carga permanente. Peso propio de Daniel. ¿Cuánto pesa? 78. Ubico aquí, en el centro de gravedad de la estructura, el peso propio. O sea que tengo modelo de carga, modelo de estructura y modelo de vínculo. Y nosotros estudiamos estructuras para que cumplan el equilibrio global. Y los movimientos son 3. ¿Sí? ¿Qué tipo de vínculo tengo que poner en una estructura que se vincula en un solo punto? Aquí la estructura se vinculaba, viga, en 2 puntos. Aquí se vincula en un solo punto. Vengo, vínculo triple. Con vínculo triple impido 3 movimientos, horizontales, verticales y giro. ¿Están de acuerdo? Fantástico. Les cambio la estructura. Daniel 1. Esquema de mi estructura. ¿Cuál es el esquema? Está clarísimo ahora, ha bandido, porque entendieron. Aquí, no puedo ahí porque me escribieron.
Aquí, aquí. ¿Puede ser? ¿Ese podría ser el esquema de la estructura? Si se aproxima, no tiene que ser idéntico. Puedo tomar, ¿sí? Y dejar la esencia, ¿sí? Cuando digo dejar la esencia, no me importa el pelito. Es la esencia de la estructura. Entonces, aquí cambió la estructura, cambió mi esquema. Y es importante. Tengo que poder visualizar cuál es el esquema de la estructura propuesta y cómo se vincula. O sea, que, ¿para qué? Para darle equilibrio. O sea, modelo funcional modelo y equilibrio, vínculos. Entonces, aquí ya voy a tener que decir, trabajamos con estructuras isostáticas. Entonces tendré que impedir esos tres movimientos que estaba diciendo. Tengo que disponer dos vínculos para que esta estructura funcione como isostática. Pondré uno simple y uno doble en cada pie. ¿Se entiende? Se trae a tierra un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de modelo funcional, de modelos de comportamiento funcional de la estructura, de modelo funcional de la estructura. ¿Y cuáles son las cargas acá? Bueno. Permítase que aquí habrá una, porque cada elemento, unidad funcional brazo, tiene un peso. Aquí tengo otra, aquí tengo otra y aquí tengo otra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que esto es diferente que aquello. Esto funciona y es un modelo, funciona. Aquí no. Aquí no funciona. Si quiero tener una sola, deberé hallar la suma de todas esas fuerzas, de todas esas acciones, en este caso de peso propio, porque no hay otra cosa que peso propio, ¿sí? Sumando todo eso y ubicando la resultante de ese sistema de fuerzas. ¿Se entiende? Es más fácil de lo que parece. Perfecto. Esto es un esquema, esto sería un esquema de lo que vamos a ver, ¿tá? O de lo que tendríamos que ver hoy. Todo esto. Vamos a definir estática, vamos a modelizar y representar acciones y vamos a dar los principios fundamentales del álgebra vectorial. ¿Por qué vamos a meternos en esto? Porque necesariamente mi estructura no va a ser tan simple como esa. Daniel con los brazos bajos. Va a ser así. Y necesariamente vamos a tener que poder sumar acciones. Esas. Por eso, ¿cómo sumamos acciones? Ahora vamos a ver. Bien. Para eso, leemos, la estática es el área de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos sólidos. En forma gráfica o analítica, será una de las herramientas que utilizaremos para el estudio del equilibrio de las estructuras que soportan cargas. ¿Vale? La hipótesis que vamos a manejar es que dentro de la estática decimos que los cuerpos son ideales. La hipótesis es: considera cuerpos ideales, rígidos e indeformables y con resistencia infinita. Es decir, que considera que la geometría de los cuerpos permanece invariable antes y después de aplicación de las acciones, dentro de la estática y a los efectos del equilibrio. Nada más. Esto se cumple ahí. Fuera de esto, no. Si vamos a empezar a estudiar deformaciones, esto ya no es válido. Esta hipótesis ya no es válida. Porque lo que es válido es... Párate. Voy a agarrar una viguita. ¿Así? ¿Tenés ahí? Ahí va. Así puedo hablar. Esto es un cuerpo. ¿Sí? Aplico una carga. Se deforma.
¿sí? Si estamos bajo la hipótesis de la estática, que es como va a funcionar, porque por ahora esa deformación no nos interesa, vamos a decir que aplico la carga y no se deforma. Lo que va a pasar es que si aplico F y esta carga está centrada, aquí y aquí, para que esto esté en equilibrio, aparecerá F sobre 2, en sentido contrario. ¿Sí? Y más nada. ¿Está claro? Y esto lo hago solo. Si tengo un triángulo formado por bielas, ¿sí? Ahora lo vemos ahí. Si aplico una carga, ¿sí? Bajo esta hipótesis, no se deforma. La realidad es que si me paso de la carga que soportan estas bielas, se deforma por todos lados. Bien, sabemos dónde está. Solo a los efectos del equilibrio hacemos cumplir o se cumple esta hipótesis. Admitiremos esta hipótesis como válida para aplicarla al estudio del equilibrio de los elementos estructurales, aun cuando en la realidad no existe en la naturaleza ningún material que sea rígido, que permanezca indeformable bajo la acción de un sistema de cargas y con resistencia infinita. Sabemos dónde estamos. Entonces, aparecen las cargas y lo que pasaría es esto, pero nosotros estamos aquí. Ahí. Se me fue. Ahí. Si tengo estas tres cargas, ¿sí? Suman F, un tercio de F, un tercio de F, un tercio de F, es F. ¿Sí? F sobre 2. Y aquí pasaría lo mismo. Si aplico F, F sobre 2 y F sobre 2. Lo que estamos dibujando y lo que pasa es en amarillo, ¿no? Y abajo en magenta, cómo se deformarían en la realidad. Bien. Vamos a seguir jugando un poquito, porque lo que me interesa es que entendamos conceptos. Que entendamos conceptos. ¿Sí? Y decimos, modelización y representación de las acciones. Si suspendemos un objeto de una cuerda, este permanece en reposo. Si soltamos el extremo de la cuerda, el objeto se desplazará verticalmente hasta encontrar un obstáculo que impida su movimiento. Vale. Entonces, agarramos un objeto, una plomada. Si quieren, arriba lo pueden dibujar. Yo sé que la masividad va en contra de todo esto, pero yo me niego. Me dice que didácticamente esto tiene que ser así. Al menos ahora. Esto es estructuras 1 y estamos empezando. ¿Ah? Entonces me niego y voy a contracorriente. Pero bueno, esto es así. Un modelo, ¿sí? Un modelo de esto, ahora lo dibujamos. ¿Esto qué es? Una plomada. Un objeto que tiene cierto peso propio, ¿sí? ¿Ese peso propio cuál sería? Y el volumen por el peso específico del material. El volumen por el peso específico del acero, que andará 7.500, 7.900, 7.400, ¿quién anda más? Por ahí anda. ¿Sí? Y ahí tengo el peso propio, la fuerza que actúa en el centro de gravedad de la plomada. Si esto está en equilibrio, quiere decir que a esa F que viene o que se genera por su peso propio, en el extremo, en el vínculo, que es mi mano, se tendrá que estar generando menos F. Si acá hay F, acá hay menos F. Porque si no, ¿verdad? Y cuando cae, ¿cómo cae? Vertical. Vertical. Se me fue.
Entonces, dibujo la plomada en el centro de gravedad F y aquí menos F. Ahí. Menos F. Si suelto, es vertical. Entonces, observamos. Esto habría que incorporarlo de alguna forma a la ficha porque esto no está. No sé cómo lo hice, pero ya hice. Observamos entonces que el peso propio es una acción que tiende a modificar el estado de reposo del cuerpo. El peso propio es una acción que tiende a modificar el estado de reposo de un cuerpo, ocasionando un desplazamiento con dirección al centro de la Tierra. ¿Está claro? Este desplazamiento nos permite visualizar la dirección vertical, el sentido hacia abajo, el punto de aplicación, centro de gravedad del cuerpo, y la intensidad de la acción que dependerá del volumen del objeto y el peso específico del material. Chapó. Pues esto va a misa. Pesos propios generan acciones verticales. De lo contrario, 0 punto. Entonces, todas las acciones a las que están sometidas las estructuras y que responden a diversos orígenes, características, pueden cuantificarse y caracterizarse según línea de acción, sentido, intensidad y punto de aplicación. Pues esto será, lo dibujo, línea de acción, punto de aplicación, módulo, el valor, y sentido. Línea de acción o dirección, ¿sí? Recta, soporte. Lo pueden encontrar de esas formas en los distintos libros y cosas. Punto de aplicación, módulo, ¿cuánto es el valor? El peso específico por el volumen. ¿Vale? Y el sentido. Estoy generalizando, pesos propios, dirección y sentido hacia abajo. Dirección vertical y sentido hacia abajo. Estas características de las acciones permiten adoptar como modelo físico a las fuerzas, las que, como magnitudes vectoriales, pueden ser representadas mediante el modelo matemático del vector aplicado. Chapó. El álgebra vectorial será la herramienta matemática que nos permitirá operar con vectores que estarán representando las acciones de las estructuras. El álgebra, la herramienta matemática que nos permitirá operar con vectores representando las acciones de las estructuras. Las acciones sobre la estructura Daniel son estas. Si quiero sumarlas, lo hago a través del álgebra vectorial. Y para eso, tengo que saber de qué va. ¿Verdad? Y pues nos meteremos en ese lío. El álgebra vectorial, entonces, va a ser nuestra herramienta para poder sumar acciones, provengan de donde provengan, ¿sí? Pero para eso necesitamos saber los principios, ¿sí? Y hay 5 principios. Y vamos a explicar uno por uno y después vamos a ir aplicándolo a distintos casos. Bueno, bien. Vamos a darlo bien, aunque tenemos que robar un poquito de la clase siguiente, que es más corta, porque es Ritter, Kuhlmann, eso tengo más tiempo ahí.
Principios básicos. Principio del paralelogramo de fuerzas. 1. El primer principio. 2. Equilibrio de dos fuerzas, equilibrio estático. 3. Introducción o supresión de un sistema en equilibrio. Sistema en equilibrio, sistema nulo. 4. Principio de acción y reacción. 5. Teorema del deslizamiento de fuerzas, o sea, ¿qué dice? Fuerzas deslizantes, vectores deslizantes. Perfecto. Comenzamos. A ver. El primero, ley del paralelogramo. Leo. Dos fuerzas, F1 y F2, coplanares, que están en el mismo plano, por las dudas. Actuando en un punto A. Ahí. Tienen una acción física equivalente a una fuerza aplicada en el punto A, construida sobre la diagonal del paralelogramo, definido por A, F1 y F2. A, F1 y F2 definen este paralelogramo, ¿sí? Y la diagonal, ¿sí?, tiene una acción física equivalente a F1 y F2. Y cuando decimos equivalente, no estamos diciendo iguales, estamos diciendo equivalente. ¿Está claro? Y vamos a decir estáticamente equivalente. Quiere decir que si a un cuerpo le aplico F1 y F2, ¿sí?, se mueve. Y si le aplico a ese mismo cuerpo F, construida sobre la diagonal, se mueve igual. Tiene el mismo desplazamiento. El punto inicial y el punto final será el mismo. ¿Está? Después explico un poco mejor eso de equivalente. Por ahora lo dejo ahí para no marear lo que estoy diciendo al principio. Cuerpo en reposo. Aplico F1. Ahí. Aplico F1. Se desplaza. Aplico F1. Se desplaza. Se desplaza a posición 1 y ahí aplico F2. Y el cuerpo vuelve a desplazarse. ¿Sí? De posición 0 pasa a posición 2. Si yo aplicara ahora en posición 0 F, la resultante de ellas dos, ¿sí?, va a pasar de posición 0 a posición 2. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Vale? No vamos a tener que construir el paralelogramo. ¿Sí? Basta con construir F1, F2, del origen de la primera fuerza al extremo de la última. ¿Sí? Es indiferente si hubiese hecho F2 más F1 del origen de F2 al extremo de F1. ¿Sí? El resultado es el mismo. Por lo tanto, no voy a construir paralelogramos y paralelogramas, no, ya lo sé. ¿Está? Esto se cumple, ¿sí? Es posible trazar solamente un triángulo vectorial colocando una fuerza a continuación de la otra y que el orden de colocación de las fuerzas no modifica la resultante F. Principio 1. F1 y F2 concurren en A. ¿Vale? Y tienen líneas de acción, ahí lo vemos, diferentes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en el cuerpo actúan dos fuerzas colineales que tienen la misma línea de acción? Pues la resultante F será la suma algebraica de F1
más F2. No la vectorial, la algebraica. Si F1 vale 500 y F2 vale 500, pues F vale 1000. Eso es suma, lo digo por las dudas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Así de sencillo. Bueno, ahí. Esperen. Ahí. Posición 1, aplico F1, modifica su estado a posición 1, ahí aplico F2, posición final, luego de aplicar F1 más F2, ahí lo tenemos. Esto es lo que estamos diciendo. Desde el origen de la primera al extremo de la última, eso es F. ¿Está claro? ¿Sí? Si hay dudas, ahora. Se deduce dos fuerzas actuando en una misma línea de acción, puede ser siempre reemplazada por la resultante estáticamente equivalente. Eso habría que generalizarlo. Ahí dice, dos fuerzas actuando sobre una misma línea de acción puede ser siempre reemplazada por la resultante estáticamente equivalente. No, y aquellas también. Aunque no tengan la misma línea de acción, yo puedo reemplazar F1 y F2, que concurren en A, por F, que es su resultante estáticamente equivalente. Tanto en un caso como en otro, ahí tendríamos que corregir. Eso fue... Dos fuerzas pueden ser siempre reemplazadas por la resultante estáticamente equivalente. Eso generaliza más lo que estamos diciendo y está mejor. 2. Equilibrio estático. Para que dos fuerzas estén en equilibrio, o sea, que su resultante sea nula, ellas deben ser, ¿se entiende? Dos fuerzas estén en equilibrio, o sea, que su resultante sea nula, ellas deben ser colineales, iguales de intensidad y sentido opuesto. ¿De qué hablamos recién? ¿No me suena esto que tengo dibujado acá? Para que dos fuerzas estén en equilibrio, tienen que ser colineales, ¿sí? F en módulo es igual a menos F, ¿sí? Sentidos contrarios, sentidos opuestos. Si esto está en equilibrio, es porque se está cumpliendo esto. ¿De acuerdo? Colineales, iguales de intensidad y sentido opuesto. Ahí lo tenemos. F es igual a F más menos F1 igual 0. ¿No se cambió algo ahí? No. Ahí posición 1, ¿no? Después de aplicado F1, aplico F2 y vuelve a la posición inicial. Esto es un concepto teórico, ¿no? Un cuerpo no va y viene, digo. Esto es teórico. Decimos que está en equilibrio si les pasa, a estas fuerzas les está pasando esto. Estas son condiciones que deben cumplirse para que exista equilibrio estático. Bien. ¿Qué pasa si una de esas condiciones, por ejemplo, colineales, no se cumple? Tengo un cuerpo, tengo F1 y menos F1 igual módulo, sentidos contrarios, pero no actuando sobre la misma línea de acción. Son paralelas, pero no es la misma línea de acción. ¿Aquí hay equilibrio estático? Pues no hay equilibrio estático. ¿Qué le pasa a este cuerpo? Y como digo yo, siempre en las clases, sale volando. Esta estructura sale volando. No puede salir volando. Si pasa esto, para que haya, porque necesariamente tiene que haberlo, porque diseñamos estructuras para que exista y se cumpla el equilibrio estable. ¿Se entiende? Entonces, si se produce un giro,
pues habrá que impedirlo. O sea que si se produce un giro, ese giro vale. A ese giro le llamamos momento activo. ¿Sí? F1 por D. F1 por la distancia entre el par de fuerzas. Y si está pasando un momento activo, para que haya equilibrio, deberá haber un momento reactivo. Si ponemos las tres ecuaciones de equilibrio, sin el momento, se cumplen estas dos, pero no se cumple la tercera ecuación de equilibrio. Pues, si está pasando esto y no tengo con qué hacer cumplir la tercera ecuación de equilibrio, pues tendrá que aparecer un momento reactivo. Ahora, hacemos cumplir las condiciones de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué se cumple la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales igual 0? Y porque si descomponemos esta y esta, como tienen módulos iguales, van a aparecer F1H, ¿no? Que se equilibra con menos F1H, y F1B, vertical y horizontal, se equilibran entre sí, hacen cumplir estas, y los momentos harán que se cumpla la tercera. ¿Vale? Pues bien. De otra forma explicado. Al mismo cuerpo se le aplica una fuerza en el punto A y se lo sujeta desde el punto B. Esto es muy teórico, pero tiene su aplicación práctica, ¿sí? Y ya vamos a descubrir cuál va a ser, porque lo vamos a decir. Al menos los prácticos lo tendremos que decir. El cuerpo gira con centro en B y sentido dado por F1. Estoy como punto de aplicación aquí. Fuerza por distancia, giro antihorario. Ese es el sentido del momento activo. ¿Sí? F1 por D, aplicado ahí. Fuerza por distancia. ¿Sí? La distancia en un giro, ¿por qué lo hacen mal? No sé, tampoco. Son esos misterios. La distancia en un giro es la perpendicular por el punto a la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? La perpendicular a esta línea de acción que pasa por el punto. Es esta acá. Esa es la distancia. No hay una vertical, no. La distancia para el giro es la perpendicular por el punto de acción a la línea de acción de la fuerza. Se imponen las tres ecuaciones de equilibrio y el cuerpo está en equilibrio si existe en B, ¿qué cosas? Un momento reactivo para que se cumpla esto. ¿Y estas dos cómo se cumplen? Ah, les cambié. ¿Qué tendrá que aparecer también acá? Ahí se me fue. Tendrá que aparecer menos F y F. Estas con estas hacen cumplir estas dos ecuaciones de equilibrio y esta con los dos momentos. ¿Sí? Una fuerza igual y contraria en F1 y un momento reactivo menos F por D. Tercer principio. Introducción y supresión de un sistema en equilibrio. Dado el siguiente esquema, un cuerpo donde tenemos aplicado F1 y un sistema en equilibrio. ¿Por qué este F2 y menos F2 está en equilibrio? Porque tienen la misma línea de acción, sentidos contrarios e igual módulo o igual intensidad. ¿Sí? Esto sería equivalente a esto. Lo quito, y si esto es un sistema nulo, un sistema en equilibrio, si lo quito, esto y esto es equivalente. Y sería equivalente... ¿Qué apareció?
sería equivalente también a eso. Introduzco ahora a este otro sistema nulo o en equilibrio. No es más que eso el tercer principio. Puedo introducir un sistema, quitar un sistema al punto de partida. Cuarto principio. Un cuerpo que ejerce sobre otro una tracción o compresión recibe del otro cuerpo una fuerza igual y contraria, de manera que la acción y la reacción son siempre dos fuerzas iguales y opuestas. Esto lo sabemos, lo explicamos, pero lo sabemos. ¿Sí? En el plano de apoyo, o el plano de apoyo, impide el desplazamiento vertical que produciría la acción de su peso propio, el peso propio de la esfera, que sería F, ¿sí? Y lo podemos sustituir por un vínculo, por una fuerza, en ese punto. Si esto está en equilibrio, esta menos F1 la genera el plano sustentante. ¿Sí? O sea que si esto está así, está en equilibrio porque de alguna forma el plano sustentante, en este caso el suelo, soporta esta acción. ¿Sí? Si esto fuera una esfera metálica y esto fuera arena, ¿qué le pasaría a la esfera metálica? Hasta que encuentre una posición de equilibrio, ¿no? Y ahí podríamos dibujar una cosita que sería una esfera de acero medio hundiendo el terreno. El terreno no puede generar menos F, pero si se hunde un poquito o se hunde un poquito más y se queda en equilibrio, quiere decir que ahora toda esta superficie es la que me genera menos F1. Esto es el concepto que se usa para diseñar cimentaciones en distintos tipos de terreno. Así de sencillo. Ese terreno soporta lo que soporta, ese terreno, roca, soporta mucho más. Por ejemplo, para llevarlo a lo nuestro. Las fuerzas tienen sentidos opuestos, pero ambos son fuerzas de compresión. ¿Sí? Terreno responde, bueno, igual y contraria, fuerzas de compresión. Principio de acción y reacción ahora con fuerzas de tracción. Imagínense un resorte. La fuerza aplicada sobre el resorte encuentra su equilibrante en el vínculo con el sustrato. Es el paramento superior el que mantiene el equilibrio del sistema. Aquí, por eso cuando decimos modelo funcional hasta el plano sustentante, porque no siempre es el suelo, no siempre podemos decir hasta el piso. A veces el plano sustentante es el techo. Esto puede ser, no sé, una lámpara colgada del techo. Si está en equilibrio, pues el resorte se forma, ¿no? Adopta el equilibrio y ya está. Estas fuerzas son de tracción. Porque acá no digo... Vale. Me estaba yendo de formación y nada que ver. ¿Ah? Serían el principio de acción y reacción es compresión o tracción y nada más. Y hasta ahí va. Ahí. Vale, se me va. El quinto, y también muy importante, en lo concerniente al estudio del equilibrio, la acción de una fuerza sobre un cuerpo no cambia si se la hace deslizar sobre su línea de acción. Sencillo. Yo tengo, en el primer dibujo, tengo una fuerza aplicada en A. La línea de acción es esta, que corresponde al vector F. En el dibujo equivalente, modifico y la aplico en B, pero sobre la línea de acción. Y en el siguiente la deslizo por donde quiero.
Pues nosotros vamos a decir que si estamos hablando de equilibrio, el teorema de fuerzas deslizantes es válido. O sea que esto y esto, los tres casos son equivalentes. Si yo digo, esta fuerza está aplicada a los efectos del análisis del equilibrio, me es válido. Lo recalcamos. El teorema de deslizamiento de fuerzas no puede ser aplicado al estudio de las deformaciones. Y está bien lógico si aplicamos el sentido común. El sentido común me dice que si yo al compañero con una fuerza lo empujo de aquí, sobre esa misma línea de acción, de este lado vengo, lo tengo que tirar, al cuerpo de él hay una compresión y hay una tracción. ¿Se entiende? Cambia. Entonces ya no es válido el teorema de deslizamiento de fuerza. ¿Se entendió? Es bien importante esto. Conceptualmente es importante. Porque al cuerpo lo que le sucede son cosas distintas. Y nosotros ahora estamos hablando solo de equilibrios de fuerza. Miren, eso que yo hice con la remera, ahora aquí. Con el compañero, no con la remera. Tenemos un resorte, se le aplica una fuerza en el extremo del resorte, pues él se deforma, ¿sí? Antes y después de aplicada la fuerza. El cuerpo deformado. Si variamos la posición sobre la línea de acción de F, lo subimos y se la aplicamos a la mitad del resorte, ¿sí? Ahora, miren, el cuerpo deformado es del punto de aplicación hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo no se produce ninguna deformación. No es válido. No es lo mismo si hablamos de deformaciones. No es lo mismo lo que yo decía con el compañero. ¿Sí? Recalco esto porque cuando estamos haciendo el equilibrio en las estructuras, nosotros ponemos los vectores, los movemos sin importarnos sobre su línea de acción, sin importarnos dónde estén. Y cuando después vamos a hallar los esfuerzos internos, que ya veremos, nos metemos adentro del material, ustedes empiezan a trabajar con las fuerzas en cualquier lado. No, las fuerzas tienen que estar aplicadas y aplicadas donde realmente están, porque ahí se van a tener en cuenta las deformaciones. Entonces, el teorema de deslizamiento de fuerzas no puede ser aplicado al estudio de las deformaciones. Solo se aplicará, y punto. Bien. Entonces, para poder operar aplicando todos estos principios, nosotros lo que hacemos es determinar dos planos. Un plano de trabajo y un plano operatorio. En el plano de trabajo vamos a representar al esquema de nuestra estructura. Lo leo. Se representará la estructura mediante su esquema, al cual se llegará mediante el uso de tres modelos. Modelo geométrico de la estructura, modelo de vínculos y modelo de acciones. Se graficarán las proyecciones ortogonales de los elementos necesarios y característicos de la misma, lo que serán representados a una escala adimensional. 1, 200, una escala cómoda para visualizar la estructura. La estructura Daniel, esta que está graficada aquí, ¿sí? Esta tendría que decir aquí plano de situación. Está representada a 1,100, a 1,200 o a la escala adimensional. En este plano de trabajo no se representarán las fuerzas a escala ni se realizarán operaciones vectoriales. En los planos, en el plano de situación, no trabajamos con vectores. Eso es en el plano operatorio. En el plano operatorio se realizará la representación de las operaciones vectoriales, graficando los vectores libres de su línea de acción, pero con sus direcciones, sentidos e intensidades, combinándolos en un orden dado, en un polígono vectorial y representados a una escala de fuerzas. Aquí sí va a haber escala y la escala de fuerzas
¿tá? Nosotros decimos escala M2. 1 centímetro puede ser 500 decanewton, 1 centímetro puede ser 1000 decanewton, dependiendo de la entidad de las cargas con las que estemos trabajando. ¿Se entiende? ¿Vieron lo importante de lo que les decía hace un rato? Hace un rato yo les decía, hay que empezar a hacerse con el vocabulario de nuestra disciplina. No me entenderían un pepino, ¿sabes? Si yo empiezo a decir operaciones vectoriales graficando los vectores libres de su línea de acción, pero con sus direcciones, sentidos e intensidades. Cuando estoy leyendo todo eso, ustedes ya están pensando qué estoy queriendo decir, ¿no? Pues lo que dijimos. Ya sabemos lo que es línea de acción, dirección, sentidos, intensidad, vectores. Eso hay que incorporarlo. ¿Es lenguaje habitual? Si me venís a preguntar si estoy componiendo dos vectores, vení y decime, estoy componiendo estos dos vectores, este es el punto de aplicación, esta es la dirección. No me diga, mira, tengo esta raya acá, el coso. No. No. Somos arquitectos. O queremos serlo. Este esquemita es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar con fuerzas concurrentes, sistemas de fuerzas concurrentes y sistemas de fuerzas no concurrentes. ¿Ah? Vamos a ampliar un poquito lo que dice aquí y lo que dice aquí. Pero a nivel de esquema es lo que vamos a hacer. Nos metemos con sistemas de fuerzas concurrentes. Cuando hablamos de componer, descomponer o equilibrar, cuando hablamos de componer, estamos diciendo que vamos a sumar acciones. Pero como es vectorial, componemos esfuerzos mediante su representación vectorial. Ahí. Estas decimos que F1 y F2, representación de acciones que actúan sobre una estructura, concurren en este punto y sus direcciones respectivas serán delta 1 y delta 2. ¿Sí? Si quiero hallar la resultante estáticamente equivalente, ¿a dónde voy? Principio 1, ley del paralelogramo. Hay que tener claro los principios. Como yo les dije en la clase pasada, no, yo estaba abajo, arriba. No, arriba. Lean la ficha. Uno, ley del paralelogramo. Pues me habilita. Ahí. Plano de situación. Represento, voy para atrás. Represento la estructura y las acciones. La estructura podrá ser unos 100, lo que sea. ¿Tá? Y las fuerzas no están a escala. Aquí no represento. Estoy en plano de situación. Solo cómo es mi esquema y cómo están las cargas actuando. Ahí. En el plano operatorio, me llevo una paralela a la dirección 1 y represento F1. A continuación, o sea, del extremo de F1, origen y extremo. En el extremo de F1, una paralela a la dirección 1 y sobre ella represento al vector F2. La resultante estáticamente equivalente se me escapó, así que está ahí. ¿No? ¿Cómo construyo del origen de la primera fuerza al extremo? Es importante esta bobada que estoy diciendo. Si estoy construyendo este polígono vectorial, esta, Ft, es resultante de componer estas dos, siempre y cuando del origen de la primera fuerza al extremo de la última. Y esa me da el sentido de la resultante. Por eso es importante, porque este sentido hace que sea estáticamente equivalente. Este cuerpo se va a desplazar hacia allá igual que lo harían estas dos aplicadas. La resultante Ft es la resultante estáticamente equivalente de las fuerzas concurrentes.
aquí no solo determino el sentido, determino el módulo, porque esto está a escala. Aquí F1, si vale 1 centímetro, 500 de Newton. Aquí puede ser 1500 de Newton, F2. Y esta será del origen al extremo de la segunda fuerza, el módulo de Ft medido a la misma escala. ¿Sí? La dirección también, porque este punto con este punto me determina la dirección, la línea de acción, la dirección, la recta soporte de Ft. Y esto lo llevo al plano de situación y sobre ella indico Ft. Representé sobre mi estructura en el plano de situación una dirección que no conocía y un esfuerzo estáticamente equivalente a las otras dos. Estoy componiendo fuerzas. Eso es lo que estoy haciendo. Componiendo fuerzas. Cuando compongo fuerzas, nosotros decimos que el polígono es abierto. El polígono es abierto cuando del origen de la primera fuerza, ¿sí?, llego a través de sus componentes a este punto. Por su resultante estática, del origen de la primera fuerza, llego al siguiente punto. Quiere decir que el polígono abierto es porque desde aquí mi cuerpo se desplaza hasta aquí o desde aquí mi cuerpo se desplaza hasta aquí. Por eso ustedes en práctico dicen que se tocan las flechitas. Vamos. ¿Sí? A veces lo tenemos que decir, pero bueno. Pero se entiende, esto es un polígono abierto. Partiendo del cuerpo en esta posición, ¿sí?, a través de estas llego aquí. Y a través de su resultante estática llego igual ahí. Porque ese tiene el sentido de la resultante. ¿Bien? Importante. Compongo fuerzas, polígono abierto. Ahora, compongo fuerzas, descompongo una fuerza en dos direcciones. ¿Qué es lo que hago? Algo parecido. Algo parecido hago. Tengo sobre un cuerpo actuando una fuerza y quiero hallar o descomponer sobre la dirección 1 y sobre la dirección 2. Plano de situación, plano operatorio. Me voy al plano operatorio. El punto de mi partida es la dirección delta sobre la que actúa F. Estamos hablando F, su dirección, su punto de aplicación, su módulo y su sentido. Hay que incorporar eso. Eso hay que incorporarlo. Entonces, para descomponer, lo que hago es tomo delta 2 y por el origen de F en A, trazo una paralela. Y por el extremo, trazo una paralela delta 1. ¿Está bien? ¿O me equivoqué? ¿O esto está mal? ¿Por qué no puse 1 si 1 va primero? Por el origen de la primera fuerza. Me equivoqué. Da lo mismo porque así lo vimos y lo demostramos con el primer principio, ¿no?, del paralelogramo. Sería lo mismo. Y con lo que sabemos, ¿lo qué? ¿Esto que aclaré? Lo que aclaré, me están preguntando que explique de vuelta por qué da lo mismo que la dirección delta 1 pase por el extremo de F o por el extremo de A. Yo podría haber venido y tomar delta 1 y haberla pasado por aquí. Y por el extremo de F trazar delta 2. Y lo que voy a obtener es el paralelogramo completo. ¿Están aquí? Me dicen. El plano de situación, me están preguntando de dónde salen las inclinaciones de delta 1 y delta 2. Salen del punto
del planteo del problema. El plano de situación ya trae una fuerza F y dos direcciones a las cuales quiero descomponer. O sobre las cuales quiero descomponer. Bien, y para el sentido de descomponer, ¿cómo debería ser el polígono? ¿Cómo decía el polígono? ¿Para dónde son los sentidos? ¿Para acá o para allá? Ahí. También debe ser polígono abierto. Componer y descomponer son polígonos abiertos. ¿Sí? O sea, estas dos fuerzas serán equivalentes a la acción de F. Ahí lo tienen, el paralelogramo completo. Cuando descomponemos, el polígono vectorial se encuentra abierto. Ahí las pasamos, las dos al plano de situación y resuelto. ¿Qué pasa si en vez de descomponer una fuerza en dos direcciones, ahora quiero, con esas dos direcciones, equilibrar esta fuerza? Y para que estén en equilibrio, mi cuerpo tenía que partir de una posición 1, ir a una posición 2 y volver a la posición 1. ¿Sí? Entonces, exactamente hago lo mismo por el origen, por el extremo delta 1 de F. La condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio es que el polígono vectorial sea cerrado. Es importante. Diríamos más. La condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerza, bueno, lo dice, ¿no? Para poder equilibrar en el plano de situación, las direcciones tienen que ser concurrentes y el plano operatorio debe ser polígono cerrado. O sea, la condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas concurrentes estén en equilibrio es que el polígono vectorial sea cerrado. Y el polígono vectorial cerrado lo estoy indicando ahí. Posición 1 o posición 0 en A. Se mueve por F, mediante F, se mueve a posición 2, al extremo de F. ¿Sí? Y mediante sus equilibrantes irán para aquí y volverán al punto inicial. Este polígono cerrado, partiendo del origen, llego al mismo origen. ¿Sí? Esto es polígono cerrado. Ahí tenemos la representación en el plano de situación, F1 y F2. Estas dos equilibran F. Dos planos operatorios. Cuando componemos, esto, foto, escríbanlo, bájenlo de internet y cópienselo en el cuaderno, lo que quieran. Cuando componemos y descomponemos, el polígono vectorial se encuentra abierto y está graficado. Cuando equilibramos, el polígono vectorial se encuentra cerrado. Bien, vamos a complicarla. Vamos a componer varias fuerzas concurrentes. En este caso, 4. El sistema de fuerzas, 4. Que sea concurrente quiere decir que las 4 líneas de acción de cada una de ellas concurren al punto O. Eso es concurrente. Si tengo 3 concurrentes que llegan aquí y F4 pasa por aquí, pues no son concurrentes. Comenzamos. Y vamos a hacer dos formas. ¿Sí? Primero vamos a hacer un polígono único vectorial, vamos a ir haciendo lo que nosotros llamamos resultantes parciales. Resultante parcial es sumo o compongo dos fuerzas y a lo hallado le sumo otra. A lo hallado le sumo la siguiente. ¿Vale? Entonces,
Tomo F1 y F2. F1 y F2. Podía haber tomado F3 y F4, indistintamente. Cuando tengamos que tener en cuenta un orden, se lo vamos a decir. Por ahora no. Pero sí, en determinado momento vamos a decir, no, aquí hay que tener un orden. Esto no es válido para toda la vida. F1 y F2. Compongo y tengo F1 más F2. Si estoy componiendo, el sentido es hacia arriba, hacia allá. Como ese es el extremo, en el extremo de F1 más F2, agrego F4. Y obtengo una resultante parcial, F1 más F2 más F4. ¿Y cómo sería? El origen al extremo. O sea que el sentido sobre esta dirección es hacia arriba. ¿Sí? Ahí. Ahí entonces, aparecen juntas lo que pasa. F3. ¿Sí? Tocó F3 hacia... Si estaba hacia arriba, pues para arriba. ¿Vale? Aquí del origen hacia abajo. Teniendo en cuenta que la dirección, el módulo y el sentido. Y así voy construyendo. Entonces, a esta resultante parcial le sumo F3 y lo que obtengo es del origen al extremo. Esta roja sería la suma de F1 más F2 más F4 más F3. Esa que determiné módulo, sentido y línea de acción de la resultante del sistema. ¿Se entiende? Voy aquí, traslado la dirección sobre el punto O al plano de situación y sobre esa dirección ubico el vector con su sentido. Resuelto el tema. Eso es lo que fui haciendo. Fui componiendo, y como estoy componiendo, fui generando polígonos vectoriales abiertos. ¿Vale? Ahora, en vez de hacer resultantes parciales, lo que voy a hacer es construir un único polígono vectorial. ¿Por qué lo hago de dos formas? Porque a veces me interesa hacer resultantes parciales y a veces no es necesario hacerlo. Entonces tengo que saber qué es una resultante parcial. Aquí comienzo F1 y tomé F4. ¿Sí? F1 y F4. Siempre respetando dirección, módulo y sentido. F1, en el extremo de F1, F4. Sentido. En el extremo de F4, F2. Dirección, módulo y sentido. F3, dirección, módulo y sentido. ¿Tengo todas las fuerzas? ¿La resultante quién es? Del origen de la primera fuerza que puse en mi polígono al extremo de la última que coloqué. ¿Sí? En el plano de situación, habiendo hallado en el plano operatorio su dirección, su módulo y su sentido, voy al plano de situación. Bueno, no quedó dibujada, pero bueno, ahí está. ¿No? Sería esa. Si en vez de componer todas estas fuerzas, ahora yo quiero equilibrar, con lo que yo sé es casi inmediato. ¿No? Con lo que yo sé es inmediato. Para poder equilibrar. Ahí. Para poder equilibrar esta fuerza resultante del sistema, basta con que sea colineal, de igual intensidad y sentido contrario. Y punto pelota. Condiciones de equilibrio estático, colineales, igual intensidad y sentido opuesto. Ahí la tengo. O sea que si tengo claro los distintos conceptos que me dejan los principios del álgebra, los 5 principios, los empiezo a aplicar en cada caso porque los voy a ir necesitando. ¿Está? Por eso es importante. Yo voy a vivir de esto, de poder
hallar resultantes de acciones que actúan sobre una estructura. A vivir en el sentido de que si no sé hacer esto, no resuelvo el equilibrio. ¿Está? Ah, ahí. Bueno, y ahí lo podemos poner así para que nuestro polígono, en vez de ser, para que nuestro polígono, que yo lo tenía aquí, abierto con la resultante, si coloco su equilibrante, ya mi polígono es cerrado. Parto de aquí, vengo y a través de menos F llego al mismo lugar. Mi polígono es cerrado. Correcto. Esto es bien. Aquí tenemos sistemas equilibrar, ¿no? Esto era componer un sistema de fuerzas concurrentes y equilibrar un sistema de fuerzas concurrentes. Ahora yo lo que quiero es descomponer una fuerza, una resultante, ¿sí? En 3 o más direcciones. Y me voy al plano operatorio por lo menos. Eso seguro. Voy al plano operatorio, ubico F, ¿no? Cuando ubico F estoy diciendo traslado la dirección de F, su módulo y su sentido. Todo. Y ahí está representado. Y comienzo. Por ejemplo, F delta 1 y delta 4. ¿Qué les parece? Delta 1 y delta 4. O delta 1 y delta 2. ¿Es lo mismo? Si yo hago delta 1 y delta 4, resulta de que si tomo estas dos direcciones sobre delta 1, el módulo es este. Pero si se me ocurre en vez de delta 4 tomar delta 2, ya el módulo sobre delta 1 aumentó. Entonces, ¿es lo mismo? ¿O depende de qué direcciones tomo? ¿Cómo tomo las direcciones? Para descomponer una fuerza en 3 o más direcciones. Pero no es una suma algebraica, es una suma de vectores. Interesa, sí. No se puede. Es un problema indeterminado. No que no tenga solución, indeterminado. Porque es muy diferente que sobre delta 1 tenga un módulo mucho menor que sobre delta 2, que si pongo delta 2 en vez de delta 4, ¿no? Entonces, esto es un problema indeterminado. Hay, como podemos leer ahí, infinitas soluciones. Para resolverlo, se debe fijar a priori la intensidad y el sentido de las fuerzas componentes en las direcciones dadas, exceptuando 2. Y transformamos el problema de, voy a definir qué pasa en 3 de estas direcciones, en 2 de estas direcciones, determino a priori y después resuelvo, sumo y resuelvo. O sea, decimos indeterminado. ¿Ah? A priori así no lo podemos resolver.